X o XI de nuestra era. Es una novela de unas 4000 páginas y tanto a él le influenció mucho en la escritura de Yasunari Kawabata. No solo en Kawabata, hay dos escritores latinoamericanos que lo mencionan mucho. Uno es premio Nobel y es Octavio Paz, que leyó el Genji Monogatari, y otro escritor es Jorge Luis Borges. Los dos estuvieron encantados con esa novela y fue una novela que influyó de modo importante en la escritura de Kawabata. Otra cosa, Kawabata también fue un investigador y un estudioso de la literatura europea. La influencia que hay en Kawabata es extraordinaria. Incluso cuando uno lo está leyendo, a pesar de ser un escritor japonés, no se siente ese orientalismo tanto, se siente bastante occidental, porque él supo captar la esencia de la literatura, no solo para esa parte del mundo, sino hizo de una literatura local una literatura universal. Es una de las cosas que se siente en la literatura. En la universidad yo creo que es que él estudió... Él empezó estudiando literatura inglesa. Exactamente. En la universidad... Eso quizá le dio una visión un poco más amplia y pudo trasladar un poco las ideas, sus ideas al lenguaje occidental. Aunque yo creo, yo apuesto un poco por la teoría de Omar, de que cosas que son sencillamente naturales en la cultura japonesa, a nosotros nos escandalizan un poco, y al contrario. Entonces es un poco complicado establecer lo correcto, lo que sale de lo normal. En cualquier caso, creo que nos ha llegado de forma tan sutil, tan bonita, con la belleza tan aflorando siempre así a flor de piel, que entra súper suave, sea el tema erótico, sea sensual, que tenga que ver con sentidos, aunque al final los sentidos tengan que ver con el erotismo, pero entra tan suave y tan natural que, bueno, que a mí me parece encantador. Hay algo que ahora que estamos iniciando el programa, necesariamente hay que ventilar, y es cuando realmente comienza la literatura japonesa, la propiamente japonesa, porque la literatura japonesa habrá creo que 4 siglos nada más, porque antes no era una literatura japonesa, sino era una literatura hindú o era una literatura china, porque no había esa diferenciación y no había esa determinación de los escritores japoneses de escribir sus propias experiencias, sino las experiencias que les había llegado de los escritores chinos o de los escritores de la India. Luego, en 1900, en el siglo XIX, básicamente comienza con el haiku, que todos lo conocemos, y comienza con un tipo de literatura que ya comienza a vislumbrar la propia experiencia de las costumbres japonesas. Entonces ahí es que comienza verdaderamente ya una definición de la literatura japonesa. Por eso podría resultar difícil para los amables televidentes saber por qué o entender por qué se gana el premio Nobel en 1968, cuando Francia ya había tenido creo que 12 premios Nobel y Japón no había tenido uno solo. Justamente es por eso, porque nunca se aquilató la verdadera literatura japonesa, porque realmente no existió, en términos de definición concreta, no existió la literatura. A partir de esos escritores, lo que crearon el haiku es que ya comienza a desplazarse, y Kawabata es el más grande de esos escritores, aunque vamos a hablar de otro escritor más adelante, y su relación y sus cartas y su influencia de Kawabata, que es un chino que bien pudo haber ganado el premio Nobel también, pero era muy difícil dárselo a 2 escritores japoneses de manera tan seguida. Yo pienso que sería también bueno ubicar un poco, ubicarnos un poco a nivel histórico, porque yo creo que lo que tú has dicho tiene que ver con el final un poco de la historia de Japón, y la historia vamos a ubicarla pues después de que los americanos la sueltan después de la Segunda Guerra Mundial, para el 52 o por ahí, en la década de los 60, en la Olimpiada de Tokio, fue cuando Japón se empieza a mostrar un poco al mundo. Entonces habría que ver qué pasó, porque Japón estuvo herméticamente cerrado durante muchos siglos al mundo. En la historia aparecen datos de Japón pues de la época de 7 siglos antes de Jesucristo, pues la época en la que florecía la cultura griega en la otra parte del mundo. Pero realmente no coge mucho carácter hasta la época un poco de los cuando empieza la dinastía de los samuráis, en el siglo X o en el siglo XII.
hay un hermetismo muy fuerte desde el año 1600 hasta el año 1800 y pico, en la que los shogun, los militares que dominan, que son las castas dominantes, deciden cerrar herméticamente. Había habido algunos, en 1500 y pico, había habido algunos misioneros en la ruta de la seda, las rutas que habían abierto los portugueses, pues habían colado misioneros holandeses, algunos cristianos. Hay un misionero, un jesuita español que abrió incluso Francisco Javier. San Francisco Javier, abrió misiones en algunas de las ciudades. Pero finalmente los shogun decidieron que la cultura occidental estaba influenciando de manera negativa en la cultura milenaria japonesa y valía la pena cerrar sus puertas al mundo. Y se mantuvo cerrada hasta 1853. Quizá un poco, sí. Con el Comodoro Perry, ¿te acuerdas cuando? Sí, Matthew Perry fue quizá uno de los emisarios de los Estados Unidos que consiguieron convencer. Me recuerda un poco la película El último samurái. Sí, claro. Logran convencer de los beneficios de abrirse a Occidente, militares, comerciales, a Japón. Y así es como se abre un poco la cultura japonesa al resto del mundo. Fueron laboriosos, siempre fue un pueblo laborioso y tuvo un florecimiento importante, fundamentalmente después, cuando acabó la Primera Guerra Mundial. Los mercados estaban abiertos para la producción, cuando había un montón de países que no producían, y ellos vieron que su economía crecía muy rápidamente. Luego, después del 1921, cuando se empezaron a recuperar los mercados del crack que había habido a nivel mundial, se vio muy limitada la economía japonesa e incluso hubo bastante hambruna, sobre todo en la parte norte de Japón, en la que mucha gente ya se empezó a meter a militar, no tenía otra opción, empezó a crecer la armada japonesa, la armada imperial japonesa era de las más fuertes del mundo, y hubo sectores, los sectores más conservadores del Japón, que empezaron a decantarse un poco hacia unas políticas de derechos, unas políticas muy estrictas, bueno, que acabaron con invasiones en Manchuria por un par de ocasiones, guerras con China, guerras con Rusia, y finalmente no se les ocurrió otra cosa que en el 41 atacar, en plena Segunda Guerra Mundial, atacar la base de Pearl Harbor en el Pacífico, con lo cual hizo que los norteamericanos terminaran por involucrarse en la Segunda Guerra Mundial, con las consecuencias que conocemos. Pero no olvides que los japoneses atacan a Estados Unidos porque Estados Unidos tenía un embargo sobre Japón. Entonces le pidieron que le quitara el embargo, los Había un Estados fondo Unidos económico. lo quisieron. Entonces los japoneses atacaron y se unieron, claro, a la fuerza al eje, que era Alemania, Hitler, Alemania, Italia, Japón. El caso de Japón y el caso de escritores, por ejemplo, como Kawabata, Kawabata ya era un escritor formado, ya conocido en Occidente, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial con el ataque de Hiroshima y Nagasaki, era un autor formado. Sin embargo, ¿cuál fue la importancia de la participación de Japón en términos cultural en la Segunda Guerra Mundial, con el ataque a Estados Unidos, el ataque a Estados Unidos en Pearl Harbor? Es que a partir de ahí entonces Japón entendió que era un pueblo oprimido porque había sido condenado a un bloqueo internacional como sanción por haber perdido la guerra. Entonces ahí comienza a desarrollarse mucho más el espíritu de los japoneses y el orgullo de los japoneses. Ahí, tal y como tú decías, Oscar, se comienza a trabajar mucho más para recomponer un país que tenía que salir desde sus propios adentros, ¿no? Que no tenía la posibilidad de crecer a través de el flujo de los capitales extranjeros. Entonces Kawabata duró en esa época, duró cerca de 30 años, porque murió en el 72, cerca de 30 años escribiendo y cerca de 30 años viviendo esa realidad y viviendo una cosa importante que es la relación intelectual
de los escritores japoneses, los intelectuales japoneses, con la otra parte del mundo, sobre todo con la Europa